Bueno, hoy vamos a hablar de cambio climático, de la cumbre del clima, de los incendios forestales, con el profesor de Meteorología y Cambio Climático de la Universidad de California, Los Ángeles, don Mario Picazo. Muchas gracias por aceptar la invitación de FIR, el canal de divulgación forestal. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Bueno, Mario, en estas pocas semanas de confinamiento ya hemos podido apreciar una notable mejora en la calidad del suelo, del aire, de los ríos, de los mares. ¿Significa esto que todavía estamos a tiempo, que no hemos alcanzado ese temido punto sin retorno? Bueno, a ver, esta situación que estamos viviendo ahora, yo creo que es, como todos la vemos, es un poco transitoria, ¿no? Porque hemos parado el mundo, hemos parado nuestro día a día, hemos parado la economía y todo eso implica pues una mejora en la calidad del medio ambiente, en todo, ¿no? En el agua, tú lo has dicho, en el aire, en un montón de aspectos, ¿no? Entonces, lógicamente, todos querremos volver por lo menos a donde estábamos antes y eso va a implicar volver a emitir gases, a contaminar otra vez, a movernos por el mundo, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil. Yo creo que esto va a ser un periodo transicional, pero también es un periodo que nos ha hecho reflexionar y eso es quizá con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Ya que hemos visto que las cosas pueden cambiar drásticamente en cuestión de semanas, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para cambiarlas, aunque sea progresivamente, ¿no? Como estamos intentando hacerlo desde hace tiempo ya en esta cancha del cambio climático. Entonces, bueno, pues esa va a ser eso va a ser un gran reto de la humanidad, el volver después del coronavirus, el volver a tener un nivel de confort, que es lo que quiere todo el mundo en general, pero también cambiando algunos aspectos de lo que significa ese confort, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, energéticamente hablando. Entonces, todo eso tiene que estar ahí presente y en unos meses o dentro de un año, si volvemos a hablar tú y yo, pues podremos realmente analizar si hemos hecho lo que deberíamos haber hecho en una situación así. Ya veremos lo que pasa. Una de las grandes medidas que se esperaban de la cumbre del clima pasada, la COP25, era la creación del mercado de carbono global, en la cual se fracasó. Y Uh mucha -huh. gente piensa que esta es la gran solución para el cambio climático, otros piensan que es un mero parche, incluso que se puede hacer negocio a algunas grandes empresas con este mercado de carbono. ¿Cuál es tu opinión sobre esta posible medida? Hombre, yo creo que el mercado de carbono, desde luego, no tiene que pasar por decir, bueno, pues mira, yo como no voy a emitir todo mi carbono, te dejo a ti que lo emitas y al final pues nos quedamos con lo mismo en la atmósfera, ¿no? O en general en el planeta, ¿no? Porque al final hay grandes sumideros que se encargan de absorber ese carbono. Pero en cualquier caso, Madrid no se llegó a hacer lo que se tenía que hacer en esa COP, en la 25, porque también fue una COP accidentada. Lógicamente estaba prevista en Chile, luego se cambió a última hora, todo fue muy rápido. Y además que los países que tenían que haberse implicado ni siquiera se implicaron como deberían haberse implicado. Y los que estaban medio implicados ya por el Acuerdo de París en 2015, pues no acabaron de ratificar todo lo que tenían que hacer en un periodo de tiempo determinado. Se está planteando ahora la de Glasgow en 2020. Ya no va a ser en el 2020, de hecho va a ser en el En 2021, 2021. porque con todo esto del coronavirus nos van cambiando las fechas, ¿no? Pero bueno, es un punto importante porque ahí sobre la mesa se van a poner datos que nos van a mostrar claramente, nos van a abrir los ojos sobre dónde estamos respecto a los compromisos que firmamos hace ya 5 años en París, que es intentar limitar el calentamiento global a 1,5 grados o 2 grados, si es posible, como escenario más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí realmente pasa porque una de las grandes potencias del mundo que contamina tire del carro. Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. Ahora hay una política muy anticambio climático, es decir, que no van a apostar por entrar en estos acuerdos mientras siga el presidente Trump. Cuando haya un cambio posible, esperemos que así sea desde mi punto de vista, y que entre un político o un partido político que sea mucho más afín a hacer lo que tiene que hacer, sumarse al cambio climático. Y como Estados Unidos es una gran potencia, igual hablo de Estados Unidos como de China o de Rusia o de otro país contaminante que pueda ser a gran escala importante, pues estos son los que deberían realmente llevar la iniciativa para que todos nos sumemos y para que esa política de carbono cambie. Tiene que cambiar. No es lógico que podamos seguir emitiendo al ritmo que emitimos y simplemente decir que mientras no lo emita yo, lo emita otro, pues bueno, está bien. No hay que realmente recortar esas emisiones. Y esto todos sabemos que pasa por un cambio de plan energético, pero radical. No es una cosa tan radical como lo que hemos visto con el coronavirus, así de sencillo, ¿no? No dejando de emitir del todo,
pero sí cambiando las políticas y las formas de generar esa energía, ¿no? Eso tiene que cambiar radicalmente y esperemos que para cuando se celebre esa cumbre en el Reino Unido pues esté la cosa bastante más dosificada. Va a ser complicado, ¿por qué? Porque hemos tenido una situación económica global y eso va a hacer que todos quieran que sus economías vuelvan a estar en el punto que estaban y para eso tenemos que contaminar, pero vamos a plantear lo que llega después de eso, que es lo importante. Una de las consecuencias de este aumento de temperatura que has comentado es el aumento del número de grandes incendios, es decir, de incendios muy difíciles de controlar que arrasan miles de hectáreas, como los que hemos podido ver en Australia, en Brasil, incluso ahí donde estás tú, en California. ¿Es consecuencia del cambio climático este aumento en el número de grandes incendios? Sí, bueno, hay una relación directa, o sea, el cambio climático tiene una parte muy importante de la culpa de que haya más incendios tan devastadores como estamos viendo. Por ejemplo, tú lo has dicho, yo estoy aquí en California, que tiene un clima mediterráneo muy similar al de España y que vive incendios realmente devastadores todos los años. De hecho, yo que estoy siguiendo de cerca a veces temas relacionados, porque trabajamos en algunos proyectos que están relacionados con eso, pues hemos visto que de los últimos 20 grandes incendios que ha habido, los más devastadores de este estado, que por cierto tiene la población prácticamente de España, pues 15 de esos 20 han pasado después del año 2000, o sea que estamos en una escalada frenética, ¿no? Australia lo hemos visto también, en España, en Portugal también ocasionalmente, y bueno, pues todo esto viene por el cambio climático. ¿Qué hace el cambio climático para que estos incendios se acentúen? Pues sobre todo una cosa fundamental y es tenemos más calor, ¿no? Temperaturas más elevadas, tenemos escenarios de humedad relativas mucho más bajas. Y luego tenemos una cosa que es fundamental para los incendios, y es que tenemos muchos más vaivenes meteorológicos. Por ejemplo, aquí en California estamos observando que en la primavera ocasionalmente podemos tener precipitaciones realmente excesivas dentro de una sequía que estamos viviendo, pero muy excesivas, y esa precipitación excesiva puntual durante un mes o dos antes del verano hace que luego cuando llegue el intenso calor del verano, que es más intenso de lo que era antes, pues que todo eso se sume para que los incendios sean mucho más devastadores, ¿no? Se prolongan, se extienden las temporadas de incendios. Ya sabemos, y esto lo hemos leído en muchos sitios, el verano llega antes, se está colando más dentro de nuestra primavera, el verano se cuela también dentro de nuestro otoño, o sea que al final estamos extendiendo esta temporada de incendios y con esos factores que he comentado, pues lógicamente más sequía, menos precipitación, temperaturas más elevadas. En general lo que decimos habitualmente, lo más húmedo se hace más húmedo y lo más seco se hace más seco. Así está el futuro clima de la Tierra, es la tendencia en unas zonas más que en otras. En España, en California, donde estoy yo, en Australia, pues les toca vivir esos escenarios más frecuentemente y, consecuencia, pues los incendios son más devastadores. Por supuesto, luego están los humanos que se están colando cada vez más en zonas donde no deberían, ¿no? Y ese es otro problema importante a tratar, que no es cambio climático, simplemente es el humano queriendo extenderse porque somos muchos más en este planeta y metiéndonos demasiado cerca de zonas que son peligrosas, donde los incendios pueden ser bastante devastadores. Sí, este incremento no se da solo en el tiempo, sino que se da también en el territorio. Antes en Europa solamente había incendios en la parte sur, en la zona de la cuenca mediterránea, pero ahora toda la parte del norte, la República Checa, Alemania, cada vez están pidiendo más medios a España para saber cómo hacer frente a los incendios a los que antes nunca habían tenido que hacer frente por esta consecuencia, por el aumento de temperaturas durante la época estival, ¿no? Sí, sí, claro, es lo que dices tú. Antes pensábamos calor, Mediterráneo, sur de Europa, ahora el calor, lo hemos visto estos últimos 5 o 6 años, hemos tenido unas olas de calor devastadoras, no solo en zonas de Escandinavia, del norte de Europa, también, por ejemplo, en Rusia, en Canadá, o sea, los grandes bosques boreales, que también tienen una función fundamental, ¿no? En regular el ciclo del carbono del planeta, ¿no? Pero eso está haciendo que en zonas donde habitualmente no están acostumbrados a ver estos grandes incendios, los vayamos viendo con más frecuencia. No solo por lo que dices tú, ¿no? Por la expansión humana urbana dentro de zonas boscosas, sino también simplemente porque en zonas donde habitualmente es que no hacía tanto calor, estamos teniendo unas temperaturas que son auténticamente, digamos, fuera de la órbita de lo que hemos tenido durante muchos años en esas zonas. O sea que ese es otro gran problema, sí. Y en los últimos años la meteorología nos ha ayudado a conocer en qué lugares hay una mayor posibilidad de predecir un incendio en una época determinada de tiempo. ¿Qué se está haciendo por esa parte de la meteorología para ayudar a los bomberos forestales y demás medios de extinción? Bueno, pues yo creo que es una función fundamental, porque ¿no? Lo más importante, a veces pensamos que para luchar contra los incendios lo mejor es tener muchos coches de bomberos y muchas mangueras y mucha agua. Y la mejor forma de luchar contra los incendios es prevenirlos, ¿no? Eso Es es. decir, estar bien informados
gestionar bien el monte, que eso es algo que, pues, por desgracia, es una tarea que va con mucho retraso, porque por razones económicas, por razones de que la población pues, no se quiere involucrar tanto, los gobiernos, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero en el caso de la meteorología sí que tenemos herramientas para dar muy buena información a la gente que de alguna forma gestiona el monte o a los forestales que tienen que estar en primera línea combatiendo esos incendios, ¿no? Y es pues un buen pronóstico dadas las condiciones atmosféricas que va a haber, es decir, temperatura, humedad, precipitación, viento sobre todo, ¿no? Y sabiendo todo eso con mucho detalle y luego conociendo también, porque esto es otra parte, no es tanto de los meteorólogos, pero más de la gente que se dedica a la parte forestal, conociendo realmente cuál es la situación actual de los bosques, ¿no? Si están muy secos, si están más húmedos, cómo ha sido la tendencia durante los últimos X años, pues con todas esas herramientas podemos hacer un pronóstico bastante fiable hoy en día de cuál es el riesgo de incendios día a día. Y eso permite que, bueno, por una parte, yo creo que siempre ha sido información que no se debía dar, porque luego hay gente que le gusta quemar bosques, ¿no? Los pirómanos, pero por otra parte es muy útil para la gente que tiene que prevenir, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido las herramientas están ahí, ya sea los satélites que hemos introducido que ayudan muchísimo a la detección y prevención de incendios o ya sea simplemente la predicción meteorológica que en sí ha mejorado muchísimo y que permite pues, dar datos muy exactos de qué zonas pueden estar en riesgo para una determinada situación pues de fuegos descontrolados o de fuegos en sí, no tiene que ser necesariamente un fuego muy, muy intenso. Nos encontramos en la denominada sexta generación de incendios forestales y preocupa en concreto un tipo de incendio que es el incendio convectivo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste, cómo identificarlo, incluso cuál es la mejor forma de atacar este tipo de incendio? Bueno, pues de hecho es un tema bastante nuevo, ¿no? Porque tú lo has dicho, sexta generación de incendios y, por ejemplo, aquí en California hemos tenido episodios de ese tipo de incendios, lo que llaman los blowouts, ¿no? Que son los incendios, los blowups que ocurren muy repentinamente, ¿no? Y que, pues, por un problema importante para la población que está cerca de ellos, por supuesto para los bomberos, los forestales que están intentando de alguna forma controlarlos, ¿no? Y como tú has dicho, es una situación convectiva, ¿no? Entonces, normalmente lo que ocurre es que por alguna razón determinada, y aquí entran en juego factores meteorológicos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya inicialmente mucho viento, haya una zona boscosa que tiene unas condiciones determinadas extremas, ¿no? El tipo de madera que hay, lo seca que esté esa madera, por las condiciones orográficas, ¿no? Entonces, inicialmente lo que ocurre es que se produce un foco de fuego que permite que el fuego, el aire, se levante muy rápidamente, ¿no? Entonces, cuando tú provocas una corriente convectiva muy virulenta en una zona, por muy pequeña que sea, el aire de alrededor viene rápidamente a suplir esa zona, ¿no? Entonces, generas más viento y eso hace que se propague más rápido el fuego, ¿no? Entonces, esa convección de alguna forma aviva rápidamente el incendio. ¿Qué pasa con los incendios? Porque yo he hablado con forestales aquí que han estado luchando y me dicen, es que nunca hemos tenido que luchar contra incendios así. Llevo 30 años en el cuerpo de forestales, es increíble, ¿no? Y es que, bueno, pues las condiciones ambientales son tan extremas que al final creas un escenario que lleva a ese tipo de situaciones, ¿no? A que el incendio en sí sea mucho más intenso en temperatura, que las corrientes convectivas sean mucho más fuertes también. Y piensa que a veces incluso estos incendios convectivos, estas grandes explosiones de fuego pueden ser problemáticas porque llegan a arrancar árboles de cuajo y a transportarlos a distancia determinada, a una distancia determinada de ese centro, ¿no? Entonces, eso ayuda incluso a que el fuego se propague más rápidamente, ¿no? ¿Qué se puede hacer para prevenir esto? Pues ahí también hay un montón de teorías. Hay gente que es muy pro, vamos a dejar que el monte se queme y que haga lo que tiene que hacer para limpiar y para generar cortafuegos, ¿no? Para que evite situaciones así. Y otras tendencias son a que deberíamos, pues de alguna forma, gestionar mejor el monte y limpiar mejor sin eliminar esos árboles, porque a veces decimos, bueno, pues hay que cortar todos los árboles para que no se propague el fuego. No, vamos a gestionarlo de forma que cortemos los árboles que deberíamos cortar. A veces la gente piensa que un árbol muy grande habría que cortarlo y a veces esos grandes árboles que tardan mucho en quemarse son precisamente los que te ralentizan un poco el avance del fuego, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, yo tampoco soy un experto en blow-ups, pero en el caso de las corrientes convectivas y el viento en sí que se genera en torno a un incendio, eso es un factor tremendo y hemos visto últimamente cosas que no veíamos antes, que por supuesto tenemos más cámaras, más móviles, pero empezamos a ver muchos tornados de fuego, ¿no? Esa situación que de alguna forma también es una situación convectiva, ¿no? Un tornado de fuego es simplemente un remolino de fuego que se genera en esos escenarios tan virulentos, ¿no? Pero, de nuevo, las corrientes de viento
que se generan dentro de estos incendios donde hay una gran temperatura, altísima temperatura, de alguna forma son los que conducen a una rápida expansión del fuego, que es lo que dificulta que los bomberos pues a veces puedan actuar como tienen que actuar normalmente en un incendio. Estupendo. Bueno, yo creo que el resumen es que hace falta una mayor gestión forestal, ¿no? Yo creo que sí, a ver, tampoco voy a criticar todas las gestiones forestales del mundo porque seguro que hay algunas que están mejor hechas que otras, pero el monte se ha ido descuidando, es decir, pero es una tendencia, los humanos nos vamos a las ciudades, ¿no? Dejamos el entorno un poco más descuidado. eh, es una partida presupuestaria de cualquier gobierno y, por supuesto, hay que pensar en ella. Y sobre todo si vives en un país, y aquí incluye pues, España, incluye pues, Estados Unidos, incluye Canadá, incluye muchos países que tienen zonas boscosas importantes, donde las condiciones climáticas se han ido alterando bastante y son conductivas a que estos incendios cada vez sean más frecuentes, más devastadores, pues ahí es donde tenemos que a lo mejor invertir más en intentar conseguir que el monte se gestione mejor. Bueno, Mario, no te quiero quitar más tiempo de tus funciones de profesor de vía telemática con tus alumnos. Que Exacto. muchísimas gracias de verdad por tu predisposición. Espero tenerte de vuelta por España cuanto antes, ya sea con climas extremos o otra de tus aventuras que nos tengas preparadas. Muchísimas gracias a vosotros porque, pues, bueno, es un tema importante. Estar aquí y charlar un rato del tema creo que es fundamental. Y bueno, pues como tú dices, yo también tengo ganas de volver a España. Estoy aquí temporalmente, pero bueno, a ver si después de todo este jaleo que tenemos montado en el mundo, puedo viajar y volver allí, que es lo que me apetece y espero que sea pronto. Muchas gracias a vosotros.